Buenos días, curiosos y curiosas del metabolismo. Parece que fue ayer cuando comenzamos con estos vídeos, estos capítulos sobre metabolismo, y nos damos cuenta que ya llevamos 80 capítulos. Hoy es el capítulo 80. Quiero primero agradeceros a todos vosotros por estar ahí, a todos los suscriptores y a esa gente que aunque no se suscribe, pues nos ve y nos sigue y aprende de metabolismo con nosotros. Si no estás suscrito, ya sabes, suscríbete al canal. Hoy vamos a hablar tema súper importante de proteínas. Soy José Manuel Hernández, esto es Metabolismo Total Intro y comenzamos. Cuando recibo gente en consulta, hay una guerra muy grande establecida entre las personas, entre todo lo que es el comercio de la alimentación, entre las autoridades sanitarias. Y la guerra se está centrando única y exclusivamente en carbohidratos sí, carbohidratos no, azúcares sí, azúcares no, grasas sí, grasas no. Y dentro de los macronutrientes nos olvidamos de posiblemente el más importante. Todos son fundamentales, pero uno de los más importantes o los más importantes son las proteínas. Y hace tiempo nos metieron miedo las autoridades diciendo que hay que comer muy poca proteína porque daña el riñón. Bueno, eso es como todo. No es cierto. Todo en un exceso muy grande puede dañar diferentes partes del cuerpo. Pero hay que abusar de una manera muy grande para que las proteínas, los aminoácidos, dañen los riñones. Entonces, estamos aquí hoy para hablar sobre las proteínas, para decir qué son, para decir cuáles son su función, qué tipos de proteínas hay, etcétera, etcétera. Deberíamos también hablar de cantidad de proteína que tenemos que ingerir al día y cómo calcular esa ingesta de proteína. Pero lo vamos a dejar para el siguiente capítulo porque si no se nos va a hacer muy largo este capítulo. Entonces hoy nos vamos a centrar en qué son las proteínas, qué funciones tienen las proteínas, por qué necesitamos proteínas, de dónde se sacan las proteínas y cómo conseguir las mejores proteínas. En PNI lo que se busca no es eliminar los síntomas de una enfermedad. No es coger y decir, bueno, pues un problema te está provocando estos síntomas, vamos a subsanar estos síntomas. No, lo que buscamos es ir al origen, a la raíz del problema y sanarlo de raíz. Y sanándolo de raíz vamos a eliminar todos los síntomas. Bueno, pues una de las circunstancias a resolver más importante que hay hoy en día es la carencia de proteínas. Y es importante saber que muchos de los problemas, más que decir de las enfermedades, de las situaciones a resolver que tenemos en nuestra salud, tanto a nivel físico, ojo, como a nivel emocional, está en la carencia proteica. Cuando le preguntas a la gente, bueno, ¿y cuánta proteína tomas? O qué cantidad de proteína, o qué tipo de proteína, la verdad es que la gente piensa que la proteína cae del cielo. Mucha gente no sabe lo que es proteína y bueno, y otros te dicen, bueno, como carne y pescado de vez en cuando. Sí, pero ¿cuándo? ¿Estás cubriendo realmente las necesidades proteicas? Pues eso lo vamos a hablar hoy. Primero, tener en cuenta que existen dos tipos de proteínas. Una, la proteína alimentaria, que es aquella que ingerimos con los alimentos. Después vamos a hablar en qué alimentos están esas proteínas, qué tipos de alimentos tienen las proteínas y qué tipo de proteínas tienen esos alimentos. Y segundo, lo que llamamos la suplementación proteica, que son lo que mucha gente habla de esos botes con polvos que utilizan la gente en los gimnasios, que son proteínas para hacer músculo. Realmente, ese tipo de componentes proteicos que se utilizan en los gimnasios no deberían ser exclusivos de los gimnasios, sino que mucha gente necesitaría suplementar su vida con proteína. Más que nada porque en la alimentación no conseguimos llegar a las cantidades proteicas que necesitamos. Como os digo, en un futuro vídeo voy a hablar de las necesidades, cómo calcular las necesidades proteicas de cada uno de vosotros y cada uno de vosotras. Y una vez que sepamos esas necesidades proteicas, cómo calcular si me estoy quedando corto, si estoy bien en nuestra alimentación diaria. Y si necesitamos suplementar
con proteína de suplementación o debemos aumentar la ingesta de proteína alimentaria. Pero realmente, ¿por qué es importante la proteína? Pues las proteínas son unas cadenas muy largas de aminoácidos y estos aminoácidos dentro del cuerpo son como ladrillos y su función fundamental es la de estructurar nuestro cuerpo. Es tan importante como que aquello que veis en una persona, aquella parte física que estáis viendo, todo tiene proteína. Si nosotros cogemos una célula, dentro de la célula está el núcleo, bueno, pues el núcleo tiene ADN, ese ADN está compuesto de proteína, pero la pared del núcleo, que separa lo que es el núcleo del resto de la célula, tiene proteína. Los orgánulos son hechos con proteína. La pared de la célula está hecho con grasa, con colesterol y con proteína. O sea, si todas las células de nuestro cuerpo tienen una gran cantidad de proteína, estamos hablando que la proteína a nivel estructural es la parte más importante de nuestro cuerpo, con lo cual aquellas personas que no llegan a niveles de proteína no van a poder estructurar su cuerpo. Entonces la proteína dentro del cuerpo tiene muchas funciones. Hablamos antes de ADN, replicación del ADN, corregir, reparar y exponer y expresar los genes. Hablamos de todo lo que es las paredes celulares, todo lo que son los órganos celulares, etc. Hablamos que tenemos proteína en la membrana celular, por supuesto. Todo lo que lleve una estructura lleva proteína. Hablamos del músculo, el músculo está formado por proteína. Hablamos del colágeno, súper importante y muy deficitario en nuestro cuerpo. La gente no hace más que comer colágeno. A lo mejor lo que tenemos que hacer es comer proteína para que nuestro cuerpo genere ese colágeno que va a ir muy bien para nosotros. Porque realmente en nuestro cuerpo existen una cantidad muy elevada, más de 20 tipos de colágeno. ¿Qué colágeno va a ir bien para nosotros? Pues a lo mejor el que compramos en una parafarmacia o una herboristería no nos viene bien y necesitamos un colágeno específico. ¿Por qué no le damos la materia prima al cuerpo para que nuestro cuerpo genere el colágeno exacto que nosotros necesitamos? No tiene sentido. No quiero decir que la suplementación de colágeno esté mal, pero quiero decir que tenemos que andar suplementando con colágeno por el hecho de que no somos capaces de ingerir la cantidad de proteína correcta y dejar que nuestro cuerpo genere el colágeno. No tiene sentido ninguno. Después también hay proteínas en las hormonas. Por ejemplo, el aminoácido L-tirosina está muy relacionado con la función de hormonas tiroideas. También la L-tirosina junto con el L-triptófano, que son dos aminoácidos que forman parte de proteínas, son súper importantes y son necesarios como materia prima para la formación de neurotransmisores y además de neurotransmisores emocionales. Serotonina, noradrenalina, adrenalina, dopamina, esos 4 neurotransmisores que van a controlar nuestro estrés, nuestra ansiedad, nuestros estados deprimidos, nuestra felicidad, etc., tienen como base fundamental de formación aminoácidos, o sea, proteínas. Como veis, las proteínas son demasiado importantes en nuestro cuerpo como para que nos olvidemos de ellas. Hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud, hay una mega deficiencia de muchos nutrientes en el mundo. Pero uno de los nutrientes que más en déficit está es la proteína. La OMS calcula que la ingesta media de proteína es de 0,4, entre 0,30 y 0,50 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y aquí no hay tanta diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. No, es más, hay países, lo que llamamos subdesarrollados, cuya ingesta de proteína es mayor que muchos países desarrollados, donde se ingiere muchísimo hidrato de carbono y no se ingiere prácticamente nada o muy poca proteína. Si la OMS recomienda una ingesta de proteína mínima, y para mí eso es muy poco, lo hablaremos en el siguiente capítulo, de 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso, y la media está más o menos en 0,4, todo lo que os acabo de decir antes, estructura, células, colágeno, funciones de ADN, de ARN,
hormonas, neurotransmisores, etcétera, no van a funcionar. Y si no funcionan, ¿qué pasa? Vamos a tener problemas tanto físicos como emocionales. Algo muy importante también es variar el tipo de proteína que comemos. Cada proteína tiene una serie de aminoácidos, entonces si nosotros estuviéramos comiendo siempre la misma proteína, acabaríamos teniendo deficiencia de algún aminoácido y además es muy posible que, por ejemplo, si nosotros solo comiésemos proteína de huevo o solo comiésemos proteína de soja, es muy posible que nuestro cuerpo desarrollara una intolerancia o una sensibilidad a esa soja o a ese huevo y acabaríamos teniendo serios problemas físicos. Entonces, lo que tenemos que buscar es una gran cantidad de diferentes tipos de proteínas que podamos ingerir en nuestra alimentación. Si somos omnívoros, que es la mayoría de la gente, tenemos que buscar un equilibrio entre proteína animal y proteína vegetal. Hay algunos especialistas que hablan de un 50%, 50%. Bueno, realmente no es necesario ni es cierto, porque al final la proteína vegetal, aparte de que la cantidad de proteína por kilogramo de peso de ese alimento es mucho más baja que en animal, también tienen déficits de aminoácidos y hay que hacer muchas mezclas. Por eso es tan complicado el veganismo proteico, que luego hablaremos de él. Entonces, cuando eres omnívoro, pues, se puede ingerir tranquilamente un 70-80% de proteína de origen animal y un 20-30% de origen vegetal, no pasa nada. Cuando nos metemos ya en el vegetarianismo, bueno, pues podemos comer en algunos casos huevos, podemos comer lácteos, por ejemplo, quesos de cabra, quesos de oveja, que tiene unos altos índices de proteína, etcétera. Con lo cual, también tenemos ahí una serie de proteína animal de la cual podemos apoyarnos, aparte de toda la proteína del reino vegetal. La situación a resolver viene en el veganismo. Entonces, hay dos tipos de veganos. Yo siempre diferencio entre dos tipos de veganos. Los veganos que no se preocupan de su alimentación. Yo soy vegano, dejo de comer cualquier producto de origen animal y como. Y punto, y me alimento lo que haya. Eso no es un buen vegano y esa persona se va a enfermar sí o sí. Y luego están los veganos que realmente se cuidan y saben alimentarse. Y esos veganos saben que a nivel proteico es muy importante mezclar las proteínas. Y saben que van a tener que suplementarse, saben que van a tener que tomar suplementos de proteína, de mezcla de proteína. Pero tienen muchas bases de proteína, o sea, estamos hablando de que tenemos los setas, tenemos los frutos secos, tenemos las legumbres, tenemos alimentos como por ejemplo el cáñamo, que tiene muchísima proteína, tenemos alimentos como la soja, ojo con la soja porque tiene goitrógenos, ojo con el brócoli porque tiene goitrógenos, también tiene proteína, pero si lo fermentamos, por ejemplo en el tema de la soja, pues tomar tofu o tomar tempeh, pues estamos tomando proteína de alta calidad, pero hemos eliminado esos goitrógenos que van a acabar bloqueando nuestra tiroides. Entonces, al final, si eres una persona vegana, si eres vegetariano o si eres omnívoro, tienes posibilidades siempre y cuando estudies la alimentación, el tipo de alimentación y adaptes tu alimentación a la ingesta de proteína y de aminoácidos. Al final, es muy importante la calidad de las proteínas. Es muy importante la mezcla de proteínas, el tener un espectro de proteína muy mezclado, no solamente utilizar 2 o 3 orígenes de proteína, sino abrir muchísimo el espectro de proteína de los alimentos que podemos ingerir. Pero es súper importante la cantidad de proteína. Y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo de Metabolismo Total. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Dale a like si te ha gustado el vídeo, dale a la campanilla si te suscribes para que YouTube te avise cada vez que saquemos un nuevo vídeo y os espero en el próximo capítulo donde hablaremos de cantidad que necesito de proteína para tener una buena salud. Muchas gracias por estar ahí.